el ciclismo profesional ha ingresado oficialmente en un estado de conmoción absoluta tras la ejecución del movimiento estratégico más destructivo y espectacular que se haya registrado en la era moderna de las grandes vueltas. Lo que durante meses se planificó en los laboratorios de rendimiento de las escuadras multimillonarias de Europa como un campeonato por el rigor de los potenciómetros y las pizarras digitales, se ha transformado hoy escenario de ruina deportiva total. La sentencia que recorre el paddock internacional es fulminante, directa y no admite ningún tipo de matiz atenuante. El demoledor ataque de Isaac del Toro ha desatado un caos mundial instantáneo, liquidando por completo las fortunas, los presupuestos astronómicos y los planes de carrera de las estructuras continente. Este hachazo seco y brutal en la alta montaña ha roto de forma permanente el orden establecido, dejando a los directores técnicos sumidos en una parálisis moral sin precedentes ante las pantallas de telemetría oficial. El foco de esta catástrofe financiera y deportiva se sitúa en los kilómetros más hostiles de la jornada reina, un territorio salvaje donde las rampas que superan el doble dígito de inclinación se encargaron de poner al descubierto las graves carencias estratégicas del pelotón tradicional. Mientras los bloques del Bismalis a Bike y del Ineos Grenadiers intentaban imponer su clásico cotren de carrera lineal para adormecer el ritmo, proteger a sus líderes estrella. El joven prodigio mexicano decidió que era el momento de incendiar la clasificación general. Su aceleración no fue un cambio de ritmo progresivo, ni un intento tímido por medir las fuerzas de sus oponentes. Fue una emboscada total, un demarraje violento e implacable que obligó a los campeones consagrados a salir de su zona de confort de manera prematura, desatando una carnicería física que, la geografía de la montaña, se encargó de cobrar con una factura implacable de minutos en la línea de meta. La magnitud del escándalo radica en la absoluta incapacidad de respuesta por parte de los ciclistas europeos, quienes observaron con auténtico pavor cómo la silueta de Del Toro se alejaba con una cadencia insultante sobre el asfalto destruido por el calor. Los jefes de filas del bloque continental, hombres que perciben salarios millonarios y que cuentan con estructuras de gregarios de lujo diseñadas exclusivamente para su auxilio mecánico y físico, se encontraron de golpe en un aislamiento absoluto, en medio de la carretera. Ver a los monarcas tradicionales arrastrar las piernas en un pedaleo pesado, agónico y completamente desarticulado fue la confirmación visual de que la maquinaria perfecta del ciclismo moderno ha sido triturada sin piedad por la ambición de la nueva potencia latinoamericana que corre con el cuchillo entre los dientes y sin rendir pleitesía a los galones del pasado. La onda de choque generada por la ofensiva del joven talento mexicano no tardó en expandirse a través de las frecuencias radio oficiales, desatando escenas de pánico absoluto en las zonas de avituallamiento y en los coches de asistencia que seguían la carrera a duras penas. Los directores deportivos del pelotón tradicional, acostumbrados a gestionar las diferencias de tiempo, con una tranquilidad pasmosa basada en el control milimétrico de las energías de sus bloques, vieron cómo sus planes se transformaban en papel mojado en cuestión de segundos. El ritmo impuesto por Isaac del Toro en la vanguardia era tan destructivo que los vehículos de apoyo médico y mecánico comenzaron atrapados en el caos de la carretera, incapaces de avanzar entre los grupos de corredores rezagados que caían eliminados uno tras otro, como soldados desarmados, ante una tormenta de fuego de alta montaña. El epicentro de esta quiebra operativa radicó en la total desarticulación de las alianzas defensivas que los equipos del viejo continente solían tejer en los momentos de crisis. Ante el ataque salvaje del mexicano, la solidaridad entre los jefes de filas europeos desapareció por completo, siendo reemplazada por un sálvese, quien pueda que terminó sepultar cualquier opción de contraofensiva coordinada. Los capos del pelotón, hombres que llegaban a esta cita con el cartel de favoritos indiscutibles y respaldados por presupuestos de decenas de millones de euros,
Se encontraron de repente solos, ante el peligro, desprovistos del auxilio de sus gregarios más fieles y obligados a dar la cara en primera persona en un terreno donde la especulación teórica se paga con la humillación deportiva más absoluta. La carnicería táctica se hizo evidente cuando los rostros de los líderes europeos, cubiertos de sudor y sal por el esfuerzo agónico, reflejaron la pérdida total de confianza en sus propias posibilidades físicas. Las órdenes que recibían a través de los pinganillos oficiales ya no contenían instrucciones sobre vatios estables o vaticinios de recuperación al final del puerto. Los mensajes eran directos y reflejaban la desesperación de unos directores técnicos que se sabían completamente derrotados por la geografía de la montaña y la audacia del rival. La directiva europea se limitaba a suplicar una contención de daños que evitara un colapso total en la clasificación general, asumiendo de facto que la pelea por la corona absoluta había quedado liquidada mucho antes de alcanzar el último tercio de la gran vuelta. Mientras el bloque tradicional se desangraba en la carretera, el búnker del UAE Team Emirates mantenía una calma tensa pero implacable, midiendo la agonía de sus rivales con el rigor de un cirujano. Los preparadores físicos del equipo sabían perfectamente que la capacidad de Isaac del Toro para sostener intensidades anaeróbicas extremas en altitudes hostiles operaba como una guillotina psicológica sobre el pelotón. Cada demarraje del mexicano no solo abría una brecha en los cronómetros, sino que sembraba la sospecha de traición y debilidad entre los directores de las estructuras contrarias, quienes comenzaron a cruzarse reproches mutuos en el paddock por la falta de valentía a la hora de saltar a cerrar los huecos inmediata. La parálisis moral alcanzó su punto álgido cuando las imágenes satelitales confirmaron que los trenes de persecución de las escuadras neerlandesas y británicas se habían disuelto por completo debido al agotamiento prematuro de sus unidades de lujo. Los escaladores de vanguardia, contratados para reventar el pelotón en favor de sus líderes, terminaron descolgados y buscando grupetos de supervivencia para evitar quedar fuera del límite de tiempo oficial de la etapa. Este colapso estructural dejó a los antes soberbios directores deportivos desarmados ante los micrófonos de la prensa internacional, obligados a contemplar en directo cómo el imperio del ciclismo de laboratorio era completamente triturado por el fuego sagrado de la competición real impuesta por el nuevo capo latinoamericano Puntel. Avance de la carrera hacia el sector definitivo del puerto de categoría especial desató un escenario de caos absoluto que los analistas de las estructuras europeas jamás habrían podido prever en sus modelos informáticos de rendimiento. Con el asfalto quebrado por las altas temperaturas y una altitud que reducía de forma dramática el suministro de oxígeno de los corredores, el grupo de los elegidos ingresó en una zona de máxima tensión psicológica. Fue en este punto exacto donde las pendientes se mantenían de forma sostenida por encima de donde la maquinaria publicitaria y el orgullo del ciclismo tradicional terminaron por saltar hechos pedazos ante la brutal realidad de la competición real. Isaac del Toro, rodando con una soltura que desafiaba directamente las leyes de la fatiga muscular acumulada, decidió ejecutar una emboscada total en lugar de esperar a los últimos kilómetros, como dictaban los manuales clásicos de la vieja escuela corporativa. Su demarraje no fue un movimiento progresivo para tensar la cuerda del grupo de favoritos, sino un latigazo seco, ensordecedor e implacable que rompió de forma inmediata todas las referencias de vatios de los potenciómetros digitales del pelotón. La silueta del mexicano, alejándose en solitario, entre la multitud, desató una oleada de desesperación en los pinganillos oficiales de los equipos del viejo continente, cuyos directores deportivos observaban con absoluta parálisis moral cómo las brechas de tiempo en la telemetría se salían por completo de los parámetros de control establecidos durante la preparación invernal. El pánico institucional alcanzó niveles de escándalo total en el momento en que líderes de las escuadras multimillonarias intentaron organizar una respuesta coordinada para cerrar el hueco.
Obligar a ciclistas que basan todo su rendimiento en la gestión lineal del esfuerzo a salir de su zona de confort, para responder a un ataque caótico y salvaje, resultó ser una trampa mortal colectiva. Los rostros de los supuestos capos europeos se transformaron en un poema de agonía y desesperación. Sus pedaleos perdieron de inmediato la finura técnica, volviéndose pesados, lentos y desarticulados a medida que el vacío biológico se apoderaba de sus reservas energéticas. Ver a los grandes monarcas del ciclismo tradicional arrastrar las piernas en un intento inútil por mantener la referencia visual del latinoamericano fue la confirmación inapelable de que la dictadura de los laboratorios neerlandeses y británicos había sido liquidada sin un gramo de piedad en el asfalto. Mientras la carnicería táctica se cobraba víctimas en cada metro de ascenso, el entorno del corredor del UAE Team Emirates mantenía una frialdad operativa implacable en el coche de asistencia. Los estrategas de la formación emiratí sabían perfectamente que el daño infligido no era solo matemático, sino profundamente psicológico, fracturando la moral de unos rivales que se creían invencibles debido al peso de sus contratos y a sus estructuras de gregarios de lujo. Las pizarras tácticas de las escuadras europeas quedaron completamente reducidas a escombros en medio de la montaña, demostrando ante los ojos de millones de espectadores en todo el mundo que cuando el fuego de la competición real se enciende, la audacia y la valentía indomable siempre terminarán por imponer su ley por encima de los fríos números de un ordenador. El Tour de Francia se ha convertido en el escenario de una capituna histórica que ha dejado al ciclismo del viejo continente completamente desarmado y sin respuestas lógicas. A falta de solo 3 kilómetros para coronar la cima definitiva de la jornada, la imagen de los directores deportivos europeos bajando las ventanillas de sus coches oficiales y guardando las pizarras técnicas dictó el veredicto inapelable del día. Fue el reflejo exacto de la rendición absoluta de un pelotón que observaba con pavor cómo Isaac del Toro continuaba destrozando el asfalto con un pedaleo demoledor, ajeno por completo a la fatiga biológica. Las estructuras multimillonarias, que basaban su éxito en el control rígido de los potenciómetros, contemplaban con absoluta frustración cómo toda su estrategia corporativa era reducida a escombros. En la vanguardia de la carrera, el joven prodigio mexicano no mostró ni un solo miligramo de piedad competitiva ante el sufrimiento agónico de sus perseguidores. Lejos de regular el esfuerzo para administrar la ventaja, que ya registraban los cronómetros oficiales, Del Toro continuó sprintando en los porcentajes más hostiles de la subida, balanceando la bicicleta con una agresividad extrema que parecía alimentarse directamente de la desesperación de los capos tradicionales. Cada demarraje del corredor latinoamericano funcionaba como una advertencia fulminante. La era de los ritmos predecibles y las especulaciones de vatios ha quedado completamente desterrada por una mentalidad salvaje que solo busca la liquidación deportiva del oponente en su propio terreno. La carnicería táctica era tan evidente que en los boxes de la línea de meta el ambiente se transformó en un silencio sepulcral que delataba el estado de conmoción colectiva de los técnicos y aficionados. Los directores deportivos de las escuadras rivales, que al inicio de la jornada se paseaban por el paddock con la soberbia de quienes se creían dueños de la verdad absoluta, observaban los monitores de televisión con los rostros desencajados, incapaces de procesar el colapso masivo de sus líderes. Estrella. Los corredores europeos cedían terreno de forma agónica con cada metro de ascenso, perdiendo la referencia visual frente a un fenómeno que corre con el cuchillo entre los dientes y que ha obligado a todo el circuito internacional a arrodillarse ante su ley. Cuando la pancarta del último kilómetro emergió en el horizonte, la diferencia de tiempo ya era una losa insalvable para las aspiraciones del viejo continente. Isaac del Toro había dinamitado el orden establecido en una sola tarde de furia y genialidad estratégica, forzando a los antes intocables campeones consagrados a arrastrar las piernas en un pedaleo pesado y humillante. Los rostros cubiertos de sudor,
Sal y frustración de los competidores europeos, al cruzar la línea de meta de forma consecutiva, confirmaron que la prescripción táctica había terminado y que el trono del ciclismo mundial se ha desplazado de forma permanente, abriendo paso a una nueva jerarquía donde la audacia dicta el destino de la gloria. Los últimos 500 metros de la jornada reina no se midieron por los vatios calculados en los ordenadores de los coches oficiales, sino por la capacidad pura de resistir una agonía física que rozaba los límites del colapso biológico. El asfalto, que ardía bajo una presión competitiva insoportable, se convirtió en el escenario del desenlace de un drama deportivo total, donde las siluetas de los favoritos emergían entre la multitud como espectros de una guerra táctica sin cuartel. Isaac del Toro, manteniendo una cadencia brutal y una frescura física, que resultaba un insultante recordatorio de su superioridad, cruzó la línea de meta en solitario, levantando los puños al cielo y lanzando un rugido de rabia contenida. El mexicano selló la confirmación de que la brutal emboscada ejecutada en las rampas previas había alcanzado su veredicto definitivo. Acababa de destruir por completo los planes de las viejas potencias corporativas, obligando a sus máximos rivales a arrodillarse ante la ley del más fuerte. Varios minutos después, en medio de un silencio sepulcral que delataba el estado de shock colectivo en el paddock, la silueta desfigurada de los líderes del bloque europeo apareció en el último tramo del puerto. Los campeones tradicionales, con el rostro cubierto por una mezcla de sudor helado y sal, cruzaron la pancarta final arrastrando las piernas con un pedaleo pesado y agónico que reflejaba el vacío absoluto de sus reservas energéticas. El cronómetro oficial de la carrera dictó una sentencia fulminante. La brecha de tiempo era una losa insalvable que dinamita por completo cualquier opción matemática de pelear por el liderato en lo que resta de competición. Ver a los monarcas de las estructuras del viejo continente colapsar sobre el manillar de sus bicicletas inmediatamente después de cruzar la línea fue la imagen que confirmó el fin de una era en el ciclismo contemporáneo. La maquinaria perfecta del control de vatios había sido triturada sin piedad por la ambición visceral del nuevo rey de la alta montaña. Las consecuencias de este día histórico han encendido las alarmas y desatado una crisis institucional de proporciones épicas en el seno de los equipos rivales. Las reuniones de emergencia en los autobuses tras la carrera no fueron para analizar los tiempos de recuperación, sino para buscar culpables ante un colapso táctico que ha dejado a sus máximas estrellas completamente desprotegidas en el momento más crítico de la temporada. Las comunicaciones internas de las escuadras neerlandesas y británicas se convirtieron en un hervidero de reproches. La incapacidad de los directores deportivos para anticipar el movimiento de Del Toro y la parálisis moral de los gregarios de lujo han dejado al descubierto las graves fisuras estructurales de unos equipos que se creían invencibles. La soberbia corporativa de querer gestionar las grandes vueltas desde una pizarra digital se ha topado de frente con la genialidad de un líder dispuesto a arriesgarlo todo en el territorio del peligro, abriendo una grieta psicológica que promete fracturar la convivencia interna de las escuadras de cara próximas batallas.